Buenos días, jóvenes. Vamos a ver nuestra clase de cálculo diferencial. Entonces, en esta clase vamos a aprender el uso de la tasa de variación media para calcular velocidad. Bueno, entonces la tasa de variación media se calcula con la fórmula que aparece a la derecha, ¿no? Entonces, esta tasa de variación media que le llamamos M' es f de A menos f de B entre A menos B. Entonces, con esta tablita nosotros vamos a aprender a calcular la velocidad. Entonces, si ustedes recuerdan, en la secundaria tenían a veces que calcular la velocidad. Y el cálculo de la velocidad se realizaba mediante la fórmula d sobre t, donde d es la distancia y t es el tiempo. Entonces, velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, nosotros también podemos calcular la velocidad de una partícula que se grafica mediante una función. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá este plano cartesiano y digamos que que por acá hay, no sé, una partícula, puede ser algún coche, puede ser algún cohete, lo que sea. Vamos a dibujar por aquí un proyectil. Entonces, digamos que, por ejemplo, acá está a una altura de 10 metros y llega hasta una altura de 100 metros mi proyectil, ¿no? Digamos que la partícula va por acá. Y luego a partir de acá empieza a descender. Entonces, digamos que esto que aparece acá es la trayectoria de una partícula. Bueno, entonces, por ejemplo, para que haga esta trayectoria, pues va a tener que tardar un tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí esto van a ser los metros de altura y esta va a ser el tiempo en segundos. Entonces, por ejemplo, acá digamos que esto está en 2 segundos y este plano cartesiano les está midiendo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Entonces, nosotros podemos calcular la velocidad de esta partícula si tenemos los metros recorridos o la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular aquí para calcular la velocidad entre el segundo 2 y el segundo 12, por poner un ejemplo. Entonces, podemos ubicar nuestra partícula. Por ejemplo, aquí en el segundo 2 está avanzando 10 metros. Entonces, aquí está como nuestro primer punto en el plano, que sería el puntito 2,12. Y ahora nos vamos al segundo 12, o sea, al que está por aquí. Pues trazamos y nos damos cuenta que en el plano cartesiano esto estaría en el punto 2,5. Entonces, si yo quiero calcular mi velocidad, pues ¿cuántos metros recorrió en total? Entonces empezó, perdón, este es 2,10. Por aquí me equivoqué. Entonces, si nosotros queremos calcular la velocidad, pues tendríamos que saber cuál es la distancia recorrida y qué tiempo transcurrió. Entonces, podemos notar que empezó desde 10 metros y llegó hasta 100. ¿Cuántos metros recorrió? Pues la diferencia, ¿no? Entonces, distancia recorrida son 100 menos 90, porque terminó en 100, perdón, 100 menos 10, que son 90 metros. ¿Por qué? Porque esta partícula empezó de los 10 metros y avanzó hasta los 100 metros, entonces hay una diferencia de 90. Y el tiempo transcurrido sería el que pasó desde el segundo 12 hasta el segundo, perdón, desde el segundo 12 hasta el segundo 2.
Entonces 12 menos 2, pues son 10 segundos. Aquí iba un 12. Entonces, pues la distancia recorrida pues sería lo que iría aquí en nuestra fórmula. A ver, vamos a copiar y pegar. Entonces, ¿cuál fue la distancia que recorrió? Pues ahí me dice mi resta que recorrió 90 metros. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Pues transcurrieron 10 segundos. Entonces la velocidad de este proyectil sería 9 metros por segundo. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, esta fórmula también nos sirve porque acá estamos haciendo una resta y acá estamos haciendo una resta. Lo mismo pasa del lado del denominador. Aquí hacemos una resta y aquí hacemos una resta. Entonces, si esta trayectoria está determinada por una ecuación, también nos va a servir para calcular la velocidad de la partícula. Vamos a ponerlo como nota. A esto le pueden poner pausa cuando lo borre, pueden regresar a copiar. Entonces, vamos a poner acá. Si la trayectoria está determinada por una función f de t o g de t, puede ser lo que ustedes quieran, k de t, etcétera. Podemos determinar la posición y por tanto la velocidad de la partícula en un intervalo de tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Una partícula es disparada hacia el aire con una función de posición u de t y vamos a poner acá una ecuación. La vamos a poner siente a la 3. Entonces vamos a poner acá una preguntita, determinar la velocidad entre el segundo 10 y el segundo 15. Entonces, tenemos que determinar la velocidad entre el segundo 10 y el segundo 15. Entonces, este va a ser mi A, que también puede ser al revés, les tiene que dar lo mismo, y este va a ser mi B. Entonces, tengo que calcular o tengo que sacar esta formulita de acá. Bueno, entonces tengo que A vale 10 y B vale 15, pues también tendré yo que calcular f de A y f de B. Bueno, en este caso, como la función es u de t, pues tendré yo que calcular u de A y u de B. ¿Okay? Y u de B. Bueno, calculamos u de A. Entonces, u de A, pero u vale 10. Entonces, u de 10 vale 100 por t al cubo. O sea, 100 por 10 al cubo. Entonces, esto lo pueden ustedes hacer en la calculadora. Les debe dar 100.000. Quiere decir que la partícula recorrió
hasta el segundo 10, 100.000 metros. Entonces, siguiente, UDB. Entonces, UDB, tendríamos que calcular U de 15, porque B vale 15. Entonces, aquí tendríamos que calcular 100 por 15 al cubo. Acuérdense, cada que yo me encuentre la variable, la tengo que sustituir por el dato que me pide calcular. Entonces, 15 por 15 son 225 y estos 225 los tengo que multiplicar otra vez por 15 para sacar 15 al cubo. Entonces, esto de acá es 1125 y esto de acá es 225. Entonces, en total vamos a tener 3375. Entonces, U de 15 es 3375 metros. Bueno, entonces ya tenemos todo para calcular nuestra velocidad. Entonces nuestra velocidad, que en realidad es m', sería igual a f de a. Entonces vamos a sustituir los datos. Entonces sustituir los datos. Entonces en vez de f de a vamos a poner u de a. Entonces u de a, aquí ya lo encontré y me dio 1000 metros. Ah, perdón, aquí faltó multiplicar por 100. Entonces aquí debe de ser 337.500 metros. Bueno, ahora sí. Entonces sustituimos U de A vale 100.000. Entonces U de A vale 100.000. Menos U de B. U de B vale 337.500. Y todo esto lo voy a dividir entre A menos B. O sea, 10 menos 15. Entonces, hacemos las operaciones y vamos a ver qué nos da. Entonces, del lado del numerador o de la parte de arriba me debe dar menos 237.500. Y finalmente, en la parte del numerador me debe dar menos 5. Entonces, me va a dar este resultado, lo que me va a dar es la velocidad. Entonces, si yo divido 237.500 entre 5, pues menos entre menos se hace más. Y me quedaría 475 y 2 ceros. Entonces me quedaría 47.500. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo arriba? Tengo metros. ¿Qué es lo que tengo en el denominador? Serían segundos. Entonces, mi velocidad sería 47.500 metros por segundo. ¿Sale? Entonces, así es como van a ir calculando su velocidad. Calculan la posición del objeto en los 2 instantes que se pide y calculan el tiempo transcurrido, lo dividen y esa es la velocidad. Ahora, también podemos tener el siguiente caso.
Entonces, vamos a ver lo siguiente, una ecuación de trayectoria puede tener una función para la altura y una función para la longitud. Entonces, por ejemplo, yo puedo sacar la posición de la partícula a partir de dos funciones. Entonces, si nosotros estamos trabajando en el plano cartesiano, nosotros podemos tener una posición en el plano a partir de dos funciones. Entonces, por ejemplo, para obtener la función, para obtener la longitud, podríamos tener x de t, lo voy a poner f para que no nos hagamos bolas, f de t, y para la altura, g de t. Por ejemplo, la de f de t podría ser, en este caso, como equivale a x, la longitud, y para g de t, la altura. Entonces, vamos a hacer un cálculo muy, un segundo ejemplo. Entonces, dice, determine la velocidad entre el segundo 1 y 4 para la partícula con ecuación de trayectoria, y vamos a poner la ecuación. Entonces, este ejemplo es el que yo les estoy poniendo para su trabajo 3. Entonces, por ejemplo, para largo les estoy poniendo para la longitud, por ejemplo, f de t, vamos a ponerla aquí t cuadrada, y g de t, para la altura le vamos a poner t a la 3. Entonces aquí esta va a ser la de longitud, esta va a ser la de altura. Entonces, entre el segundo 1 y 4, entonces quiere decir que A vale 1 y que B vale 4. Bueno, entonces tendríamos que calcular f de A, que sería f de 1, y tendríamos que calcular f de B, que en este caso sería 4. Lo mismo lo tendríamos que hacer tanto para f como para g. Entonces yo esto lo voy a organizar en una tabla, también lo pueden ustedes realizar. Entonces, f de A. Entonces, como A vale 1, tendría yo que calcular f de 1. Entonces, f de 1 sería sustituir esta A aquí en esta ecuación, sería 1 al cuadrado, que es igual a 1. Y aquí tendría yo que calcular g de 1, que sería sustituir el 1 en esta ecuación de acá. Entonces, sería 1 a la 3 es 1. Después de esto tendría yo que calcular f de b. F de b. Entonces, como b vale 4, pues voy sustituyendo por 4, ¿no? Entonces, en este caso sería f de 4. F de 4 sería 4 al cuadrado, que sería 16. Y para el lado de la g sería g de 4, que sería 4 al cubo, que sería 64. Todos estos son metros, ¿no? Bueno, si nosotros vemos esto en el plano cartesiano, tendríamos lo siguiente. Tendríamos este plano cartesiano y vamos a poner acá unas marcas.
Pues aquí ya no aparecería graficado el tiempo, aparecería únicamente X y aparecería Y. Entonces, por ejemplo, en el segundo 1, la posición sería 1,16, 1 metro de largo y 16 de altura. Y en el segundo punto sería 1,64, 1 de largo, 64 de altura. Entonces, aquí vamos a ponerle el 1 y por acá le vamos a poner el 64. Y por acá correspondería el 1 y el 16. Entonces, 1,1 sería la posición en el primer segundo. O sea, aquí están viendo ustedes el largo del plano y el alto del plano. Entonces, aquí sería 1,1, la altura del proyectil en el primer segundo. Mientras que acá en el 1,64 estarían viendo, perdón, en el 16,64 estarían viendo la altura del proyectil a los 16 segundos. Vamos a trazar esto con una curva. Así se vería más o menos nuestro proyectil. Bueno, entonces vamos a calcular la velocidad en ambos casos. Entonces vamos a calcular m' para la longitud. Entonces aquí tendríamos dos velocidades. Entonces para la longitud sería 16 menos 1 y todo hay que dividirlo entre los segundos transcurridos, que fue desde el segundo 4 hasta el segundo 1. Entonces esto sería 15 tercios. 15 tercios son 5. Es este menos este entre este menos este. Y finalmente m' para la altura pues sería 64, este 64 menos 1, este 1, entre 4 menos 1, que sería 63 entre 3, que sería 21 metros por segundo. Entonces podemos ver que llevan distintas velocidades. Lleva una velocidad para ganar altura y lleva una velocidad para ganar el largo, ¿sale? Entonces, pues, este segundo ejemplo es como los que les puse en el archivo. Pues por ahí les van a llegar los ejercicios. En este caso van a llegar con los valores cambiados. Por ejemplo, si yo les doy un decir A igual a 1, B igual a 1, a 3, por ejemplo, y la ecuación es A por T a la B, pues ustedes lo que van a resolver sería 1t a la 3. Bueno, entonces esto sería todo. Por ahí les van a llegar los ejercicios para su evaluación.